Y vamos a hablar de lesiones laborales que afectan la columna vertebral. Diría que me atrevo a decir que es de las más comunes, ¿verdad?, de estas lesiones laborales. Está con nosotros el doctor Jorge Luis Cruz Rodríguez, que es ortopedista y traumatólogo, para hablarnos de este tema, pero vamos a hablar de la columna y vamos a ver qué otras afectaciones están entre las más comunes. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Muchas gracias, siempre un gusto estar acá en el canal del Orgullo Nicaragüense. Gracias por la invitación. ¿Podemos decir que las lesiones en la columna son las de más riesgo laboral? Sí, es un aspecto muy importante porque debemos de definir primero y diferenciarlo de un accidente, ¿no? Una lesión es cuando ya hay un cambio estructural que generó una alteración en la estructura anatómica. Claro. ¿Verdad? Mientras que el riesgo o el accidente es un evento imprevisto. ¿Ya? Entonces, sí, son una de las lesiones más comunes y depende mucho de varios factores que tenemos que englobar, que van desde la persona que lo sufre, así como del empleador con las condiciones que le da. Claro. Y es importante recordar que la columna está hecha por segmentos. Tenemos un segmento cervical, tenemos un segmento torácico, tenemos un segmento lumbar y un segmento sacro. Ajá. Entonces, a veces nosotros o las personas tienen la referencia que las columnas es un todo y es por segmento. Una de las causas más comunes son los dolores cervicales. Claro. Pero por la anatomía, al estar tan cerca del hombro, tan cerca del cuello, del cráneo, a veces puede haber un dolor que migra al hombro o migra hacia el cuello, del cuello hacia la cabeza o incluso hacia las manos. Y eso ya es un dolor asociado a la lesión establecida. Claro. Lo mismo pasa a nivel lumbar, que la parte baja de la espalda puede irradiarse hacia el glúteo o hacia las piernas. De acuerdo. Y cada una necesita un abordaje distinto. Cada una tiene un abordaje distinto porque tenemos que valorar inicialmente cuál es la causa o qué es lo que la está generando. Hoy en día ha venido mucho lo que es la medicina ergonómica, que tiene que ver con las condiciones que un empleador presta para su trabajador. Uh-huh. De hecho, venía acá hacia el canal y veo que a unos cuantos metros hay una construcción que están haciendo ahorita. Yo estaba viendo unos jóvenes que estaban levantando objetos pesados sin ningún equipo de protección. Claro. ¿Ya? Entonces, ese es un riesgo. Eso es un riesgo, evidentemente, porque las actividades en las cuales uno va a hacer un esfuerzo físico y no tiene algo para protegerse, o por, ya pongámosle pereza, o quizás hacer el trabajo un poco más rápido, yo querer hacer un esfuerzo de levantar una carga mayor a la que puedo soportar, puedo generar una lesión con el paso del tiempo. Claro. Ahora, yo imagino, doctor, que eso se agudiza con el tiempo. Me imagino, no es lo mismo que a lo mejor un joven levante ese peso a que una persona ya con alguna edad intente levantar ese peso pensando que está joven, pues, que tiene la edad para hacerlo. Evidentemente, la mayoría de las lesiones no ocurren a la primera. Siempre hay un factor repetitivo. Es un ciclo que se va constantemente realizando. Un ejemplo puede ser una persona que trabaja como operario en una maquila. Esa persona está 6, 8 horas y si hace horas extra por tener un mejor ingreso, puede pasar más de 10. Donde mantiene una postura, no sabemos si la silla que tiene un corrector o que es ergonómica para favorecer la lordosis de la parte de la columna vertebral en la región lumbar, y esto genera mayor tensión en los discos y lo predispone a un mayor desgaste y en el futuro hasta puede generar hernias. Claro. Ahora, eso ya viene a estudiarse como una enfermedad, que es muy diferente también. Ya es un tema que te va a acompañar el resto de tu vida, pues. Así es, porque en una enfermedad estamos hablando de elementos como son síntomas, que es lo que el paciente refiere, signos, que es lo que uno objetivo o encuentra, y estudios complementarios que establecen que ya no hay retorno, ya hay una condición que no es modificable. Ajá. Mientras que con las lesiones uno puede ser por el momento, si la logra tratar en tiempo y forma, puede corregirse, puede mejorar y puede desaparecer. Ahora, cuando hablamos de la columna, yo decía que es de las más comunes, debería estar entre las más comunes. Y creo que tiene que ver mucho con la cantidad de movimientos que nosotros hacemos y dependemos de la columna, ¿verdad? Entonces, esto es importante. La OMS establece que 7 de cada 10 consultas es por un dolor y en la mayoría de ocasiones lumbar. Ajá. Esa es la primera causa. Y hay que recordar que nuestros apéndices, nuestros miembros superiores e inferiores, están conectados a la columna. Entonces, ya sea que
yo quiero ponerme de pie, yo quiero levantar algo, yo quiero girarme, voy a utilizar la columna. Entonces es un elemento que en cualquiera de sus segmentos se va a ver comprometido. Claro. ¿Qué otras lesiones son comunes? Y la otra cosa, doctor, ¿qué deberíamos de hacer? Muchas empresas pues ya tienen establecido un protocolo para protegerse, otras no lo tienen así. Pero ¿qué deberíamos de hacer a nivel personal para cuidarnos y protegernos? Ok, bueno, con respecto a otras lesiones que pueden desarrollarse desde el ámbito laboral, van a ir relacionados a la actividad que realice la persona. Claro. Si hablamos un ejemplo de un docente, él puede desarrollar otras afecciones como lesiones en los hombros por constantemente elevar a la hora de escribir, se lo va a hacer en un pizarrón. Puede, si tiene que planificar para la cantidad de estudiantes y materias, va a escribir mucho o va a utilizar la computadora, puede desarrollar afecciones compresivas del nervio, como el túnel carpiano, que es famoso, como va a utilizar su voz. Los docentes, usted que se dedica a esto, va a forzar su garganta y puede generar disfonía, ¿verdad? Son algunas de las lesiones. Y algo que es un rubro bien común acá, que es las personas que se dedican a la ganadería, cuando están realizando el destace del animal, el efecto repetitivo también va a afectar tanto el hombro como el codo y la mano. Claro. Ahora, ¿qué puede hacerse? Bueno, hay factores propios que yo puedo evitar. Que yo tenga un peso saludable, que yo haga relativamente actividad física, que tenga un buen estado muscular, que evite hábitos no saludables como el fumar o como el tomar alcohol. Y desde el punto de vista del empleador siempre se le recomienda, número uno, que tenga una capacitación la persona que va a trabajar. Claro. En alguna ocasión se pone, ¿verdad?, el anuncio, se necesita un trabajador y no quizás reciben la preparación adecuada, la técnica de cómo levantar un objeto, número uno. Dos, de los instrumentos necesarios. Usted ha visto que quizás en algunas empresas, quizás como la cervecería o en este caso que distribuyen algunos tipos de bebidas, constan de carretillas para ayudarle, para facilitarle a ellos, pero claro, otras no. ¿Ya? Entonces, el tener el equipo adecuado, guantes de protección, fajones en algunas ocasiones, y que el paciente también entienda, o el trabajador, que por ahorrar 1 o 2 minutos en querer llevar una carga más de la que pueda él soportar o llevar el doble, a largo plazo eso le va a generar un daño. Eso son parte de las cosas que pueden evitar. Claro. Bueno, doctor, me parece pertinente esa información. Insisto, estamos iniciando el año. Sí. Hay que cuidarse y hay que cuidar a nuestros colaboradores. Un colaborador que está lesionado, un colaborador que no está en capacidad a lo mejor de trabajar o de rendir bien, va a afectar a la empresa al final del día, ¿verdad? Y va a repercutir, va a generar pérdidas. Evidentemente va a generar mayor carga porque se va a tener que distribuir el trabajo entre otras personas. Gracias, doctor. ¿Dónde lo ubicamos? Ok, atendemos en Reparto Bolonia, de Repsa, 80 metros hacia el oeste, SOS Medical, consultorio 3.